mijo, tú estás rebalando. Bien, buenos días. Seguimos aquí en Ojalá, introduciendo hoy una nueva sección que dedicaremos a los temas que tienen que ver con el desarrollo local. Un tema crucial, un tema fundamental en la República Dominicana. Y para pues abordar esta problemática, como dicen ahora, pero que no es ninguna problemática nada, es nada más que una temática, ¿verdad? Un conjunto de temas relacionados con un tema fundamental, que es el desarrollo local. Tenemos a Francis Jorge, que ha estado lidiando con estos temas pues de hace un buen tiempo. Y tenemos también a un amigo de mucho tiempo que estuvo también trabajando con nosotros en Ojalá, precisamente en este programa, que es Domingo Matías. Domingo ha estado también involucrado en este tema del desarrollo local, de la territorialidad, de la planificación del desarrollo en el territorio. Y bueno, con Domingo y con Francis pues vamos a conversar de estos temas. Por cierto que el presidente puso el tema en el discurso de rendición de cuentas, te lo digo Domingo y Francis, para que ustedes pues también nos arrojen un poco de luz sobre esto, ya que el presidente estableció ahí mismo un elemento de agenda. Dijo, llegó el momento del sur. Es decir, estableció una prioridad y al mismo tiempo una diferenciación. Es decir, llegó la hora del sur. ¿Qué es lo que pasa? Que no había llegado la hora del sur. ¿Qué es lo que pasa? Que el sur, de repente, hay una diferencia entre sur, Cibao, este. Hay de hecho una concepción, por lo tanto, del desarrollo regional. Claro. Es lo que tengo entendido que brota de ahí, de esa afirmación del presidente de la República, de que ha llegado la hora del sur. Pongo esto sobre el tapete y desde luego lo dejo en manos de Francis, que será nuestra conductora Domingo. Así que las mujeres gobiernan hoy. Tiempo de las mujeres. Sí. No, efectivamente esta sección busca orientar e informar, conocer la dinámica de nuestros territorios, qué está pasando con nuestros gobiernos locales, qué está pasando con las instituciones que están incidiendo en nuestros municipios, porque lógicamente no podemos concebir el desarrollo nacional sin la mirada al desarrollo local. Y por eso queremos estrenarnos de la mejor manera con un invitado muy especial, primero porque es un experto municipalista de muchos años trabajando estos temas y también es miembro del Foro Municipalista, y queremos hoy que comparta con nosotros su mirada desde la sociedad civil, ya que él también es presidente de una junta de vecinos, el tema municipal. Sabemos que del año 1996 estamos en todo un proceso de reforma y nos gustaría, Domingo, primero darte la bienvenida y que tú compartas con nosotros en qué está la reforma municipal en estos momentos. Pues bien, muchas gracias Ramón y a Francis. No pensaba que me iba a reencontrar en otro escenario. Ojalá, porque Ojalá. es el mismo escenario, sí, pero en otro sitio. Bueno, sí. Hemos hecho buenos programas. Claro. Hace 2 años, o más de 2 años, hicimos un conjunto de programas muy buenos en cuanto a los análisis del proceso de descentralización en América Latina, cómo avanza la descentralización en República Dominicana, y creo que sí, que ahí están las producciones, gracias al desarrollo de la tecnología. Claro. Y las redes sociales. Entonces, mira, el proceso de reforma en República Dominicana, lo que tiene es mucho desafío, que hay que reformar la actual ley municipal para adecuarla a la Constitución del 2010. Entonces tenemos una ley del 2007 que va a tener unos 8 años, ahora en junio,
y por lo tanto hay que ajustarla a la nueva Constitución. Hay algunos aspectos ahí que es necesario hacerlo, hay que evaluar la legislación. Otro gran desafío de la cuestión municipal es que es necesario que el país comience a transferir los impuestos de vocación municipal. República Dominicana tiene rezago en el manejo de los impuestos que son propiamente de vocación municipal a nivel mundial. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria es un asunto municipal que debe de manejar los gobiernos locales y también a transferir competencia. A la medida que te doy más recursos, te tengo que dar más competencia, porque a veces los alcaldes demandan muchos recursos o regularmente confunden la descentralización con manejar dinero y no con manejar política en el territorio. Entonces, este asunto del sur, es el tiempo del sur, ¿verdad? Yo creo que es correcto el focalizar la inversión en territorio. Es algo bien complejo, porque dice, bueno, ¿cómo yo voy a dedicarme al sur sin descuidar otras regiones en las cuales al territorio que son semejantes en cuanto a condición socioeconómica que el sur, por ejemplo? El Cibao no es homogéneo, el este tampoco es homogéneo. Entonces es importante darle prioridad al sur sin descuidar aquellos territorios que son similares a los del sur y que están ubicados en el norte y el este. Y mira cómo uno tiene esa visión de las regiones sur, este y norte. Pues hay una ley de regionalización que se está discutiendo en función de ese esquema. Pues nosotros tenemos 10 regiones, con lo cual batimos récord. Pero Domingo, me República gustaría... Dominicana es el país que más regiones tiene del mundo. Sí. Tiene 10 en 48.000 kilómetros cuadrados. Y la China tiene, creo que son 9. Y Canadá tiene mucho menos. Entonces, ahora mismo el gobierno está discutiendo lo de la regionalización. Por lo tanto, es un poco racionalizar más eso. Decir, bueno, en el imaginario social hay 3 regiones, norte, sur y este, y un área metropolitana. Esas son las 4 regiones naturales que tiene República Dominicana y por lo tanto se está discutiendo eso. Eso no va a ser fácil, es desmontar esa visión, porque el clientelismo político todavía tiene un peso muy, muy importante, porque se cree que el tener muchas regiones contribuye también para el reparto. Tú has tocado dos elementos, Domingo, que me llaman la atención. Una, hablas de que hay que modificar la ley municipal para actualizarla a la Constitución, cuando todavía hay una percepción de que muchos aspectos de la ley municipal no se aplican. Entonces, una ley nueva ya la vamos a modificar cuando ni siquiera tiene su propio reglamento todavía. Y también haces énfasis en transferir más recursos a los municipios, cuando también hay una percepción de la ciudadanía que lo poco que reciben tampoco a veces se administra de la mejor manera. ¿Cuál es tu percepción como ciudadano de nuestros gobiernos locales? ¿Están ellos cumpliendo la ley? ¿Están siendo ellos los gobiernos locales que esperamos nosotros los ciudadanos? Sí, mira, nosotros tenemos una ley muy buena, pero debe mejorarse su gestión, con gestores que deben mejorar su capacidad como tal. Pero la Constitución tiene un conjunto de mandatos que es necesario que se hagan las adecuaciones con el debido cuidado, porque aquí a veces uno ha avanzado en determinada cosa y desde el Congreso a veces se quiere retroceder, y fijémonos que el presidente ha vetado proyectos. Entonces, cuidado con el Congreso, con la reforma municipal, porque hay cuestiones que son de contrarreforma. Por ejemplo, se está planteando que el 25% de los recursos de nómina, destinados a nómina por parte de los ayuntamientos, se junten con el 31% de los recursos dedicados a servicios. Es decir,
25 y 31 son 56. 56. Y entonces que ese 56 se maneje discrecionalmente. Entonces, eso no es reforma, eso es contra reforma, porque Claro. eso va a conducir a desvertebrar un esquema racional de la gestión de fondos públicos. Entonces, es cierto que los gobiernos locales gastan más en servicios, pero no me lo junte con nómina, porque si me lo junta con nómina se puede quedar una gran parte Todo va a ser nómina. en nómina, entonces vamos a fomentar toda esa cultura política. Entonces, la propia ley, el nombre hay que cambiárselo, la ley de administración pública local, es lo que dice la Constitución, y esta ley, y la ley de Distrito Nacional y de los municipios. Incluso, ese es un primer punto. La Constitución dice que hay que cambiar el nombre, entonces vamos a cambiarlo. Está la Estrategia Nacional de Desarrollo. Como esta ley tiene que adecuarse a la Estrategia Nacional de Desarrollo, a los aspectos de carreras administrativas, de función pública, sea un entramado de cosas que hay que hacerlo, pero con los debidos cuidados, porque siempre hay sectores que están al acecho para reformar en función de interés corporativo o personal individual, más que del interés colectivo. Entonces, eso es un aspecto. Más recursos, dice Francis, pero hay poca credibilidad. Es verdad. Los gobiernos locales, en estudios que hemos hecho, el nivel de credibilidad es bajo y sigue bajando en estudios nacionales que se han hecho. Ahora, eso no significa que los gobiernos locales no necesiten más recursos, porque el tema de la transparencia no es exclusivo de los gobiernos locales. Toca también a la administración central, toca también al Congreso, toca a la justicia. Entonces, el problema de la transparencia es sistémico. Es sistémico y por lo tanto el tratamiento tiene que ser de superar estructuralmente el tema de la corrupción para ganar más puntaje en cuanto a la transparencia. Sí, yo soy partidario de que debe haber más recursos con más control. Con más control. Con más rendición de cuentas, ¿verdad? Tanto a los órganos de control público como a la sociedad. Si eso no se da, entonces se pierde legitimidad y nadie va a estar de acuerdo en que tú tengas un manejo discrecional de los fondos públicos. O sea, hay que combinar las dos cosas, pero a nivel mundial hay que entender que donde más descentralización hay, el desenlace más desarrollo humano. Pero los países más descentralizados, que transfieren más recursos a las entidades territoriales, transfieren más competencias, tienen índice de desarrollo humano superior a lo que no se dan bajo ese esquema. No, ahí quizás ha tocado un punto que es neurálgico, la participación de la sociedad. Y sabemos que la ley municipal establece varios mecanismos y vías de participación. La pregunta es, ¿cómo está funcionando eso actualmente en los diferentes municipios, en los diferentes ayuntamientos? ¿Realmente hay una comunicación? ¿Realmente hay una participación? ¿Están funcionando esos mecanismos y vías de participación ciudadana para que permitan a que sea un gobierno de todos? Sí, mira, nosotros tenemos avance en materia de participación. Tenemos los presupuestos participativos, que es un instrumento que era impensable. ¿Cuántos ayuntamientos están practicando el presupuesto participativo? Eso no es general todavía, ¿eh? Eso es una pregunta que también yo me la hago. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Porque las estadísticas pueden decirte cuáles realmente lo hacen bien. Exacto. La otra cuestión es cuáles apenas hacen asamblea, pero no hacen el proceso. Francis sabe bastante de eso también, de lo que yo estoy diciendo. Pero nosotros tenemos 156 municipios, eran 155, ya tenemos 156, 157, pero eso, para saberlo, hay que recibir los reportes y clasificar lo que realmente se puede entender por presupuesto participativo. Algunos dirán que lo hacen, pero habría que saber si realmente no, o quizás solamente disponen del dinero, pero como dicen, no hay la calidad de la participación ciudadana. Exactamente. Entonces, eso se monta en un escenario de débil institucionalidad de la sociedad civil. Si la sociedad civil en el territorio tuviera más fortaleza,
generaría más presión al gobierno para que realmente ejecute los presupuestos participativos, que es una arma poderosísima y los alcaldes no lo han entendido. Es una arma que te da poder político, pero a veces se prefiere el poder discrecional del manejo de los fondos públicos antes que el poder político de gobernar con la ciudadanía. Pero sí yo entiendo que hemos tenido avances en relación a décadas anteriores porque son instrumentos ya que existen. Se ha cambiado hasta cierto punto el modelo o el esquema de pensamiento sobre lo que es la relación de los gobiernos locales con la sociedad. Entonces yo creo que si el balance es crítico, pero también es más favorable que lo que no había antes. Amigo, nosotros tenemos 50 años de crecimiento económico, Producto Interno Bruto. O sea, en términos generales, ha estado creciendo la riqueza que produce el pueblo dominicano. Alguien calculaba en estos días que en el 96 el Producto Interno Bruto dominicano, no sé de dónde trajo la cifra, pero calculaba que hablábamos de unos 20.000 millones de dólares y que el Producto Interno Bruto actual de la República Dominicana debe superar los 60, 70 mil millones de dólares. Es decir, nosotros hemos tenido un crecimiento casi astronómico en los últimos 15, 20 años. Sin embargo, la realidad es que la distribución de esa riqueza todavía está esperando por justicia. Es decir, el propio presidente de la República, el presidente Danilo Medina, ha tenido que echar mano de un instrumento que le permita acelerar precisamente la distribución y el impacto en lo local con las visitas sorpresa, porque las visitas sorpresa no son más que esto, a mi modo de ver, un instrumento para tú ir a los puntos concretos, específicos, e impactar ahí en el desarrollo de una determinada comunidad, que si nos ponemos a esperar, óyeme, se tomaría 20 años todavía, porque la verdad es que aquí las leyes las tenemos, pero óyeme, se cumplen pero no se acatan, como decía Lili, ¿verdad? Era que decía que tenía aquel famoso dicho de que se cumple pero no se acata. O sea, no solamente tenemos una constitución, como tú lo decías ahorita, del 2010, tenemos que adaptar la constitución y adaptar, mejor dicho, las legislaciones municipales a la constitución, pero mira tú por dónde vamos y no se hace la adaptación y no se busca la concertación entre la constitución y la ley municipal. Sí. O sea, mira por dónde vamos. Y me explico un poco la decisión del presidente de irse él directamente a gobernar con la gente, a hablar con la gente y a asignarle los recursos que necesiten, porque si nos ponemos a esperar, la verdad, óyeme, que esto no llegamos nunca a donde tenemos que llegar. Sí, mira, aquí ha habido un incremento del Producto Interno Bruto público en la distribución. Es diferente a la producción de riqueza general. Claro. Sí, hay más distribución en los territorios. Ahora bien, el Producto Interno Bruto a nivel global sigue concentrado en el área metropolitana y en Santiago y 2 o 3 provincias. Entonces eso conduce a la inequidad. Pues, comprendo, es decir, el Producto Interno Bruto público, lo que produce el gobierno ha tenido más distribución, incluso en las estadísticas lo observamos. Ahora bien, debe de mejorarse el nivel de coordinación de la política pública en el territorio. Es decir, gobierno central, gobierno local deben coordinar más la inversión, de manera que eso conduzca más a la eficiencia y a la eficacia en el gasto público, porque cuando hay varias instituciones interviniendo en el territorio con propósitos similares, entonces nos produce una dispersión en alcanzar resultados favorables. Entonces ese es un desafío que tiene el gobierno.
recientemente conversábamos con unos consultores de cómo ha disminuido la inversión en el área metropolitana y cómo nos alegramos, porque eso es un mensaje de que se está provocando una ruptura de la concentración del gasto público en 2 o 3 escenarios, en 2 o 3 territorios, y está habiendo mayor distribución territorial. Pero uno quiere también que el sector privado de República Dominicana asuma la inversión en la producción de riqueza más allá de los grandes centros del país y lleguen hasta los territorios. La ley de incentivo a desarrollo fronterizo es una ley importantísima, una ley muy importante, que puede verse eso conectado con esa perspectiva de que se vaya hacia el sur, Claro. se vaya hacia el sur. Entonces hay que seguir creando incentivos, no solamente públicos, sino de sector privado en los territorios, que esa es la dimensión de lo que llamamos la descentralización económica. Tenemos descentralización política, descentralización administrativa, descentralización fiscal, pero hay una descentralización económica. La descentralización económica es clave para garantizar la cohesión social, la cohesión territorial. Si no se dan esas alianzas entre todas esas dimensiones, República Dominicana va a avanzar a unos ritmos muy lentos en materia de combate a la pobreza. Francis, se nos agotó el tiempo, así que ya tú sabes. Son temas que duraríamos Es un horas tema analizando largo, y debatiendo. Pero hemos comenzado muy bien, yo creo, con Claro. Domingo y contigo aquí además. Así que invitemos a los dominicanos y dominicanas que siguen a Ojalá todos los días a que nos acompañen en el próximo segmento donde estaremos hablando con estudiantes de Samaná, pero que trabajan en los Alcarrizos. Ellos están desarrollando allí unos proyectos de desarrollo interesantísimos, con ellos hablaremos, pero también los invitemos a la gente a que esté con nosotros en el próximo segmento sobre desarrollo municipal. Y agradeciéndole a Domingo por acompañarnos y darnos tanta pauta para que podamos seguir teniendo territorios fuertes y gestiones locales más participativas y democráticas. Gracias, Domingo. Gracias a ustedes y estamos... Gracias, Francis. Gracias a ustedes. Quédense ahí, claro, porque seguimos con la agenda cotidiana de Ojalá en este día del cumpleaños de nuestra Cassandra Damirón, de quien hablaremos también en este día, más adelante. Quédese ahí.